Hola Cupcakers, bienvenidos un viernes más al canal. Hoy os voy a mostrar 3 opciones para hacer mug cakes con chocolate. Para que no os podáis resistir de ninguna manera, os traigo 3 versiones. Uno de Red Velvet, otro de Nutella y otro de galleta Oreo para que elijáis la versión que más os guste. Los mug cakes son perfectos para cuando te levantas por la mañana y quieres desayunar algo rico y sin tardar en prepararlo. Ya veréis que son súper rápidos y fáciles de hacer. Incluso los podemos hacer hasta medio dormidos. Y no sé si a vosotros también os pasa, pero a veces nos dormimos sobre nuestro brazo y nos levantamos con la sensación de que ese brazo no es nuestro. Bueno, pues aunque tengamos el brazo de otro, os aseguro que podréis hacer estos mug cakes de lo fáciles que son. Así que si quieres ver cómo se hacen, pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Para el mug cake Red Velvet necesitamos harina de trigo común todo uso, cacao en polvo, azúcar, leche, aceite de oliva de sabor suave, aunque si queréis también lo podéis sustituir por aceite de girasol, polvo de hornear o levadura química, un huevo, extracto o esencia de vainilla, colorante rojo y una pizca de sal. Empezamos batiendo el huevo en un bol. Si lo queréis hacer aún más rápido, podéis hacer la mezcla en la misma taza donde haremos el mug cake, pero yo prefiero hacerlo en un bol aparte porque así puedo mezclar mejor y no ensuciamos los bordes de la taza. Ahora le añadimos 2 cucharadas de azúcar, una cucharada de aceite de oliva de sabor suave o de girasol, 2 cucharadas de leche y un cuarto de cucharadita de extracto o esencia de vainilla. Y removemos bien la mezcla hasta que se integren todos los ingredientes. Una vez esté todo mezclado, ponemos un colador sobre el bol y añadimos 4 cucharadas de harina. La harina que utilizo es harina de trigo común todo uso. Nada de preparados de repostería ni nada parecido. Y como veis, añado cucharadas rasas. Ahora le añadimos media cucharadita de cacao en polvo sin azúcar y un cuarto de cucharadita de polvo de hornear o levadura química. Damos unos golpecitos al colador y en un momentito tendremos los ingredientes tamizados para que no se creen grumos en la masa. Añadimos una pizca de sal y removemos nuevamente para mezclar todos los ingredientes hasta obtener una masa homogénea. Ahora le agregamos el colorante en pasta rojo. También se puede utilizar colorante alimentario líquido, pero seguramente necesitaréis más cantidad de colorante para conseguir un rojo intenso. Como siempre os digo, los colorantes en pasta o en gel son muy intensos, y me encantan porque nos ayudan a conseguir un color muy bonito y brillante. Cuando lo tengamos todo bien incorporado, vertemos la mezcla en la taza o jarra donde vamos a cocinar nuestro mug cake. Los mug cakes se pueden hacer fácilmente en el microondas. Eso sí, os recomiendo hacerlos de uno en uno. Y nunca los pongáis en el centro del microondas porque de lo contrario se os quemarán por el centro. Lo mejor es poner la taza en el borde del plato del microondas. De hecho, os aconsejo cocinar el mug cake a máxima potencia durante 1 minuto y después girar la taza a 180 grados y seguir cocinándolo 1 minuto más. Ese es un pequeño truquito para que vuestro mug cake se cocine perfectamente por todos lados y suba recto y esponjoso. Una vez cocinado se verá así de bonito. Y ahora si queréis, podéis decorarlo un poquito con nata o crema chantilly, unos cuantos sprinkles y estará listo para el desayuno. Os aconsejo comerlos recién hechos porque es como están más ricos. Ahora vamos a hacer el mug cake de Nutella, y para ello necesitamos harina de trigo común todo uso, cacao en polvo, azúcar, leche, aceite de oliva de sabor suave o aceite de girasol, polvo de hornear o levadura química, un huevo, Nutella y una pizca de sal. Ya veréis que el proceso es muy similar al anterior mug cake, así que para empezar batimos un poquito el huevo. Añadimos 2 cucharadas de azúcar, una cucharada de aceite, 2 cucharadas de leche y removemos bien hasta integrarlo todo. Como os podéis imaginar, para hacer este vídeo he puesto los ingredientes en boles para que se vean bonitos. Pero lo mejor de estas recetas es que no hay que pesar nada, y se puede utilizar los ingredientes directamente de la botella, brick o envase en el que venga cada producto. Así que son perfectos para prepararlos incluso recién levantados, ya que no tendremos ganas de andar pesando nada ni de perder tiempo. Ahora le añadimos una cucharadita bien generosa de Nutella. Y removemos hasta que se integre por completo con el resto de ingredientes. Una vez listo, ponemos el colador y tamizamos 4 cucharadas rasas de harina de trigo todo uso. Recordad que no es necesario utilizar harina especial de repostería. Añadimos también una cucharadita de cacao en polvo sin azúcar y un cuarto de cucharadita de polvo de hornear. Tamizamos bien y agregamos una pizca de sal a la mezcla. Ahora nos toca remover la mezcla hasta que todos los ingredientes estén bien integrados y nos quede una masa sin grumitos.
Os cuento que estos bizcochitos también se pueden hacer en el horno. Para ello los debéis hornear a 180 grados Celsius durante unos 20 o 25 minutos aproximadamente. Aunque la gracia de los mug cakes es tener un desayuno rápido. Y la verdad es que con el horno tardaríamos más. Pero bueno, yo os doy las dos opciones por si acaso. Una vez listo, lo vertemos en la jarra o taza y lo llevamos al microondas durante unos 2 minutos. Y acordaros de seguir el consejo de antes. Es decir, lo de poner la taza en el borde del plato del microondas y rotar 180 grados la taza después del primer minuto. Así tendremos un mug cake perfectamente cocinado. Ahora que ya está listo, lo podemos decorar con crema chantilly por encima y con un poquito de Nutella. Y si queréis, le podéis espolvorear unas avellanas caramelizadas para que quede aún más apetecible. Para el mug cake de Oreo necesitamos harina de trigo común todo uso, cacao en polvo, azúcar, leche, aceite de oliva de sabor suave o aceite de girasol, polvo de hornear o levadura química, un huevo, extracto de vainilla, galletas Oreo trituradas y una pizca de sal. Igual que antes, empezamos batiendo el huevo en un bol. Una vez listo, añadimos 2 cucharadas de azúcar, 2 cucharadas de aceite, 2 cucharadas de leche y un cuarto de cucharadita de extracto de vainilla. Removemos bien hasta integrarlo todo. Luego con el colador tamizamos 3 cucharadas rasas de harina junto a una cucharada rasa de cacao en polvo sin azúcar. También ponemos un cuarto de cucharadita de polvo de hornear y damos unos golpecitos para tamizarlo todo junto. Ponemos la pizca de sal y mezclamos hasta que se integren todos los ingredientes y formen una masa homogénea y sin grumos. Vertemos nuestra mezcla en una jarra o taza apta para microondas y le agregamos las 3 galletas Oreo trituradas. Removemos un poquito para que no queden en la superficie y nos lo llevamos al microondas durante 2 minutos. Y aquí también seguimos los pasos para cocinarlo que ya os conté en los 2 anteriores mug cakes. Como veis, este no ha quedado completamente plano, porque las galletas trituradas hacen que la masa suba con una forma irregular. Así que no os asustéis cuando os pase porque es completamente normal. También lo podemos decorar con crema chantilly o nata montada y unos trocitos de galleta Oreo. Y para darle el toque final, le ponemos media galleta Oreo y ya lo tenemos listo para el desayuno. Y recordad que se deben comer recién hechos porque así es como están más ricos y esponjosos. Si te ha gustado la receta, dale al me gusta y comparte el enlace para que la vean tus amigos o familiares. Y quizás te la hagan algún día, quién sabe. Suscríbete a este canal y a nuestro canal personal En Casa con Pam y Fer. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram para conocer más novedades, anuncios y otras cositas. Tenéis más información en la descripción de este vídeo. Nos vemos el próximo viernes con una nueva receta. ¡Hasta pronto, cupcakers!